Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la interrupción legal del embarazo. Y para discutir sobre esto, nos acompañan de Ciencias Políticas Fabiola Vázquez, los médicos Brandon Acosta y Adriana García, la psicóloga Alejandra Mier y los abogados Felipe Rivadeneira, Isabel Cervantes y Cintia Ortiz. Yo soy Jimena Jiménez. ¡Comenzamos! El día de hoy hablaremos sobre un tema muy controversial, sobre todo en estos tiempos modernos, y es sobre la interrupción legal del embarazo. Hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual se determinó que se violó el derecho a la salud de una mujer por no permitirle interrumpir su embarazo por una cuestión de violación sexual. Isabel, entiendo que tienes bien estudiada la sentencia de pe a pa. Dinos de qué va el caso, de qué trató. Bueno, en resumen, el caso se da en Morelos a una menor de edad que sufrió una violación sexual. Esta menor de edad fue a levantar la denuncia ante el Ministerio Público y posteriormente quiso ejercer su derecho a interrumpir ese embarazo. Sin embargo, los médicos encargados de realizar ese aborto se lo negaron constantemente al grado de que tuvo que ampararse. En el amparo, igual no se le concedió el derecho a abortar y de todas formas tuvo que recurrir hasta que el caso llegó a la Corte. Entonces, ya en la Corte lo que se determina es que cuando sucede una violación sexual, la mujer que la sufre tiene el derecho a interrumpir ese embarazo, si es producto de este. Y en el caso que nos ocupa, además de que sufrió una violación sexual y los médicos tuvieron pleno conocimiento de esto, hicieron caso omiso de ello y a pesar de eso también el producto presentaba una alteración congénita, otra causal que le permitiría realizar la interrupción del embarazo. Entonces, a pesar de que hoy por hoy no se sabe y creo que en la Corte, la sentencia de la Corte igual desconoce si ese embarazo llegó a término o si se practicó la interrupción legal, si se realizó la interrupción en otros medios, se reconoce que ella tenía ese derecho a abortar. Por supuesto, creo que aquí, antes de iniciar cualquier discusión o cualquier tema más de fondo, me gustaría saber la opinión desde el aspecto de la salud, desde el aspecto médico, sobre el tema de aborto. ¿Podrías platicarnos un poco más, Adriana? Claro que sí. Bueno, es un tema definitivamente muy complejo y muy tocado hoy en día, ¿no? Pero en la parte de la salud se tiene que contemplar desde lo que es un embarazo. Un embarazo marcado por la OMS es la concepción de un individuo dentro del seno de la madre. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El aborto ha ido cambiando desde ideologías pasadas por el médico, a lo cual la ideología y el pensamiento del médico ha tenido que ir progresando para ver qué se puede hacer respecto a esto, ¿no? La mujer, de buenas o malas, ha ido y ha tenido que pasar por ciertos momentos de que no pueda abortar, hasta ahorita que ha podido abortar, ¿no? El punto aquí pues varía mucho en cuestión de la salud, desde un problema en la madre hasta un problema en el producto, que para que sea un aborto no tendría que tener viabilidad. La cuestión o el significado del aborto dado por la OMS es la interrupción del embarazo sin que el producto tenga viabilidad. ¿Qué quiere decir que tenga viabilidad? Que no pueda vivir estando fuera de la madre. Ni por ayuda médica. Okay. Entonces, eso sería como el aspecto biológico. Son muchos puntos que se tienen que ver exactamente ahí. Yo creo que aquí, la verdad, independientemente del aspecto biológico, se está limitando, se está privando a la paciente de la libertad que tiene de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Justo, perdón que te interrumpa, pero creo que es una pregunta muy interesante.
O sea, ¿hasta qué punto es su cuerpo o hasta qué punto es el cuerpo de otra persona que se está gestando dentro de? ¿Hay personas, otro cuerpo, es el cuerpo de la mujer? ¿Cómo se puede hablar desde aspectos médicos Mira, de esto? al fin y al cabo, sigue siendo el mismo cuerpo de la mujer, porque Ok. el feto, bueno, hay que recordar primero que después de la fecundación se empieza a formar el embrión, hasta la 8ª semana se conoce como embrión, después de la 8ª semana se conoce como feto, hasta que ya es un recién nacido. Ok. Entonces, vamos a hablar también aquí del por qué a la 12ª semana, por qué no antes, por qué no después. Muchos mencionan que es porque, muchos mencionan que es porque aún no presenta corteza cerebral, es parte de eso. Pero si bien es cierto que es un sujeto independiente, vamos a ponerlo así, porque al fin y al cabo se busca que sea un sujeto independiente, sigue siendo parte de la madre mientras está con ella. Ok. Entonces la madre sigue teniendo la misma libertad de decidir qué hacer o qué no hacer con él. Independientemente de la situación por la que haya pasado, en el caso de del caso que nos compete, del juicio, si fue una violación sexual, si fue personal, eso es muy independiente. Y justo algo que yo quisiera comentar es que uno como médico, nuestra obligación es poner el bienestar del paciente y la decisión del paciente antes que la nuestra. Por mucho que yo sepa que a lo mejor la decisión de ella está mal, que le va a traer más complicaciones, yo la tengo que respetar. Yo no puedo poner mi juicio o mi moralidad por encima del beneficio del paciente y por encima de la decisión del paciente. Sí, es Y algo creo- que hablábamos en capítulos anteriores sobre la objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Hay personas que por sus creencias personales, respetables también, no practican este tipo de abortos pues, porque no va con su religión, pero pues nos mencionas un punto muy interesante. Sí serás de la religión que seas y sí, muy padre todo, pero tienen que respetar Claro, primero lo que dice por supuesto. la paciente, la mujer. Perdón, seguías en otro tema, quería hacer nada más esa aclaración. No, sí, o sea, y justo es eso, o sea, el que independientemente, y reitero, yo no puedo, de hecho, me pasó, voy a poner de ejemplo un caso muy Claro. rápido, en el cual hace 2 días vi un paciente en el cual el paciente tuvo fiebre reumática, a la larga genera una cardiopatía en la cual las válvulas se dañan y por lo tanto lo tengo que operar, si no el pronóstico de vida es de 2 años. Y yo como médico, mi obligación es decirle, pues usted tiene esa patología, y el pronóstico de vida es tanto, pero si yo lo opero, puede resultar así, así, así. Y el paciente a la larga dijo que no. O sea, al final dijo que él no se quiere operar, y no se quiere operar, y no se quiere operar. Aunque tú pienses que es Aunque lo mejor. aunque yo sé que va a vivir 2 años, Ok. pero no se quiere operar. O sea, pero pues si no se quiere operar, ¿quién soy yo para decir qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer? Porque yo creo que si nos tocara a nosotros, nos gustaría que tuviéramos la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Claro. Sí, Entonces, por supuesto. pues en esos casos se tiene que hacer un consentimiento de que yo le informé al paciente que él decidió que él no quería y pues adelante. Yo no puedo poner mi moralidad, incluso mi conocimiento, que no es más que el de otra persona, simplemente creo que conozco un poco más del aspecto médico que otras personas, Ok. igual que mi compañera, pero no puedo poner eso por encima de nada, jamás. Ok, por supuesto. Es una cuestión, concuerdo con lo que dice Brandon, es una cuestión de libertad que se ha ido reprimiendo o ha venido reprimida desde tiempos pasados, ¿no? Y no solo en esto, en muchísimas cosas, pero en el caso del aborto, a la mujer en el aborto se le considera que tiene que tomar también la idea del marido, ¿no? O de la pareja en esta cuestión para poder tomar una elección, que ahora es a lo que voy, o sea, es una libertad que debería de ejercer la mujer y aunque el médico no esté de acuerdo totalmente al 100%, tiene que respetar porque al fin de cuentas es su cuerpo. Sí, por supuesto. Creo que es un debate muy interesante sobre estos casos es cuando la mujer resulta embarazada, pero tiene una pareja estable o un esposo, digo, no, es fuera de estos casos de violación sexual. Y pues muchos dicen, no, pues se tiene que tomar en cuenta la opinión del hombre porque también va a ser su hijo y demás, pero lo aterrizamos de nuevo, esto es el cuerpo de la mujer y va a ser decisión de la mujer. Y pues vaya, o sea, se le tiene que respetar por más que no te guste o por más que te duela. También muchos argumentos mencionan que es una carga importante psicológica para las mujeres abortar. Otras personas dicen, no, pues la verdad es que a mí no me costó tanto. Y otra dicen, no, pues a mí sí fue un golpe importante. Ale, me gustaría saber un poco más sobre tu disciplina, que es la psicología, sobre cómo puede impactar esto en una mujer. Bueno, sin duda el impacto que puede dar un aborto es significativo. Eso de que el aborto no va a dar ningún impacto psicológico, Ok. no concuerdo.
Pero también es importante mencionar que el dar a luz es un impacto psicológico. Entonces, Claro. el dar vida a nivel psicológico va a ser algo importante, pero los problemas que pueden surgir, los problemas mentales que pueden surgir de un aborto o dar a luz a un embarazo no deseado son iguales. Ok. Entonces, claro que sí hay una repercusión a nivel emocional, sobre todo en el duelo. El duelo que es sobre todo de la pérdida. Teniendo un embarazo, o sea, dar a luz a un embarazo no deseado o abortar, los dos representan un duelo. Claro. El duelo, bueno, ya sabemos que es primero la negación, la ira, la depresión, negociación y ya después la aceptación. Pero sí, sin duda, cualquiera de las dos opciones representa un impacto. Claro, no es como deshacerte de algo que no importa Sí, ni sí, nada. tiene una- Sí, sí, ok, perfecto. Isa, ¿nos podrías platicar más sobre la cuestión más aterrizada a lo jurídico del aborto? Sí, claro. Bueno, actualmente en México, en todas las legislaciones está permitido el aborto por casos de violación sexual. Sin embargo, también hay otras causales, además de la violación sexual, como estabas mencionando antes. Una de esas es el aborto eugenésico, que es el cual se da con el consentimiento de la mujer y se da cuando el producto muestra malformaciones congénitas. Otro que también se prevé en algunas legislaciones son las causas económicas, ya sea por no poder mantener al hijo en un futuro. Se prevén las inseminaciones artificiales no consentidas. Se prevé también Causas económicas. causas ¿Ya les económicas. dijiste? Sí, ya las dije. Ah, ok. Era... Causas económicas. Malformaciones y la madre está en riesgo. Ah, sí, el sí, peligro de muerte. incluso creo que sea... Incluso el aborto culposo también se prevé, sí. es una excluyente de responsabilidad. Aunque es muy curioso cómo el aborto culposo está permitido en 29 legislaciones de las 33 y en muchas, y eso es, bueno, a mí me parece que es muy injusto, porque un aborto culposo es el cual se da sin intervención de la madre, es perder un bebé. Sí, ¿Por no, qué te no van fue a penalizar por perder a tu propio hijo por algo que tú no hiciste? Sí, claro, me parece algo totalmente absurdo. Creo que hay que resaltar sobre todo las cuestiones de la legislación, creo que es de Michoacán y de Quintana Roo, o de Yucatán, ya no me acuerdo, que lo establecen por causas económicas. O sea, Yucatán, ¿verdad? Sí, sí, es Yucatán. ¿Nos podrías hablar un poco al respecto, Cintia? Ya que... Pues justamente aterrizando el tema de Yucatán, uno de los supuestos para que se pueda proceder esto atienda al número de hijos. Hace referencia a 3 hijos. El cuarto ya se puede. Entonces, creo que aparte del tema económico, hace referencia como si de alguna forma estuviéramos viendo a los hijos que ya están en una familia estable y que buscan pues crecer, ya de alguna forma están aquí con nosotros, que los estamos viendo, bueno, en términos de la legislación de Yucatán, se están viendo como simples productos. Entonces, a mí sí se me hace una incongruencia, muy alta en temas de ya tienes a tus hijos, se consideran como personas, pero al momento de tratar de aplicarlo en temas de aborto, los consideras como simple signo de pesos. ¿Por qué? Porque ya tienes tantos, entonces no puedes. Por supuesto, tengo entendido que sí existe la Ley General de Víctimas, pero el propio Estado de Morelos tenía su legislación de atención a víctimas. Exactamente. Que igual contemplaba todo pues, el derecho de las mujeres a poder... El tema ahí es que justamente esa ley no contemplaba el tema de investigar, sancionar, perseguir y reparar las violaciones a derechos humanos. Claro. Entonces ahí es donde entra todo este tema del control difuso. Nunca lo aplicó y de alguna forma lo tenía que aplicar. Entonces... Isa, creo que comentábamos un poco sobre por qué aplican la ley general. Bueno, en realidad sí estaba prevista la interrupción del embarazo en la legislación local de Morelos, en el Código Penal y también en la Ley de Atención a Víctimas. Sin embargo, la parte de la reparación no. Y es por eso que la ley general tiene una jerarquía mayor a la ley federal y a la ley local. Okay. Entonces es por eso que llegó la Corte a usarla para suplir las deficiencias de la materia local. Sí, claro. Creo que ahí hacen una interpretación pro persona, intentando pues, ver qué es lo más favorable para la mujer en ese caso.
Pero creo que hay un tema interesante procesal en cuanto a los amparos que tienen que ver con el aborto. Felipe, quisiera que nos pudieras comentar un poco sobre, sí, una mujer interpone un amparo. ¿Por qué? Porque no la dejan abortar y pues pide la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Pues, o sea, ¿nos puedes explicar un poquito sobre...? Sí, bueno, igual como ya lo comentaban, está previsto la figura del aborto en cuanto a que sea cometida por un delito de violación. En todos los estados, ¿cuál fue el detalle aquí? ¿Por qué se le negó la atención? Porque era una menor. Los padres actuaron en representación de su menor hija, no acuden ante un juzgado, ellos acuden directamente a la protección constitucional, promueven un amparo indirecto, lo conoce un juez de distrito y el juez de distrito analiza todos sus conceptos de violación y determina que se debe de otorgar la suspensión para que a la menor se le dé la atención médica y que cesen los efectos que le está causando perjuicio a la misma menor en cuanto al... Bueno, es una relación al artículo 22 constitucional y menciona en un apartado de la sentencia que, no obstante, aunque le dé la suspensión, se la conceda y tenga la protección constitucional, no puede realizar de tal manera el aborto hasta que en la audiencia constitucional se celebre y lleguen las pruebas pendientes que le otorgue la Fiscalía y de esta manera él pueda determinar si se entrega o no. ¿Cuál fue el detalle aquí? El detalle aquí es que no se hizo un correcto trabajo en la Fiscalía, no se entregaron las pruebas pertinentes, no se hicieron los estudios correspondientes, por lo tanto el juez, al llegar la sentencia, no otorga la protección constitucional, al decir que no tiene pruebas suficientes para otorgarle el amparo y concederle la protección de la justicia federal a la menor, claro, a sus padres, porque no tiene pruebas. Lógicamente, digo, causaría indignación total. Isa, te veo un poco inquieta. De hecho, inquieta. ese tema es súper importante de la sentencia y me pareció muy atinado de la Corte, que sí, si bien es obligación del médico esperar, antes de practicar un aborto, esperar la autorización del Ministerio Público en cuestión, no es, o sea, es una bomba de tiempo. Entonces, claro, tiene la obligación constitucional el profesional de la salud de practicar ese aborto antes de que llegue a término ese embarazo, porque eso fue justo lo que sucedió. No no hubo celeridad por parte de la Fiscalía de Morelos, que era su obligación, y por ende ahí se agarraron los médicos para decir, bueno, es más, ni siquiera tocaron la cuestión de la violación sexual. Tocaron ese tema como, bueno, no tengo las pruebas y además de eso, el embarazo no representa un riesgo para ti. Por lo tanto, no te voy a practicar el aborto, aunque diga el Código Penal que sí te lo debo de practicar porque fue producto de una violación y porque además presenta malformaciones congénitas. Claro, por supuesto. Aquí creo que tomamos dos temas importantes y dos afectaciones que le hacen a la menor. O sea, no solamente estamos minimizando la violación sexual, sino también un embarazo que tú no quieres llevar derivado de esa violación sexual. Creo que ya hemos abordado los temas preliminares sobre este tema de embarazo. Termina el primer bloque, tenemos ya varias cosas que comentar, que discutir, bueno, más comentar. Pero bueno, esto es Derecho a Disentir y estamos por Justicia TV. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir, donde estamos tocando un tema muy controversial y que debe ser abordado por distintas disciplinas, como lo estamos haciendo, como es la interrupción legal del embarazo. Para esto quisiera saber la opinión de Fabiola sobre estos temas, porque en el corte estabas participando mucho. Entonces, Pues mira, es que podemos tomar esta consideración del aborto, cómo se está dando en la Ciudad de México. Desde el 24 de abril del 2007 tenemos aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México. Pero ¿qué es lo que pasa con los otros estados, no? Obviamente lo de por violación sexual está permitido desde 1931. Otra cosa es que hayan estas pequeñas tergiversaciones que no permiten que se aplique tal cual, ¿no? Obviamente se han agregado lo de los aspectos económicos, malformaciones congénitas, etcétera. Pero ahora, ¿cómo es que permea el aborto aquí? O sea, la opinión pública en la Ciudad de México es más moral. O sea, es una cuestión muy moral que es con base en ciertos dogmas religiosos que tiene la gente. Pero el hecho de que
no haya aborto legal, seguro y gratuito en toda la República Mexicana representa, o quiere decir más bien, que hay mujeres que valen más que otras. Perdón, Fabiola, ahí me gustaría hacer una pregunta y creo que es un tema que se ha discutido mucho en la opinión pública. Se pide aborto legal, seguro y gratuito. Este último rubro de gratuito es el que más ha causado debate y controversia. Explícanos por qué es que debe ser gratuito. O sea, el aborto debe ser gratuito porque en primera es una cuestión de políticas públicas. Ok. O sea, si tú no tienes una política pública que esté rigiendo el sistema de salud pública, ¿cómo vas a tener material? ¿Cómo vas a poder practicarle el aborto a las mujeres si no tienes una política que te rija, que te brinde el presupuesto para hacerlo? ¿Por qué el aborto debe de ser gratuito? Las mujeres pagamos impuestos. Se nos debe de garantizar el aborto. O sea, aparte de que es intrínseco a nuestros derechos, ¿no? Y otra cosa, de hecho, el hecho de no practicar, o sea, de los abortos clandestinos, le cuesta más al Estado. O sea, que tú tengas que pagar, o sea, que tú como Estado tengas que pagarle a los jueces que llevan los casos, a toda esta burocracia que hay, conlleva muchísimos gastos. Y también el que una mujer llegue al hospital con un sangrado extremo, pues obviamente cuesta más dinero. Entonces, esto también es una cuestión del individualismo que ha traído el neoliberalismo, que permea como esta idea de por qué yo debería de pagarte tu tontería, ¿no? Sí. O sea, porque así lo dicen. Y eso es la opinión que permea en la sociedad. Pero es que esto es lo que creen, es que somos solamente incubadoras. Nos ven así, como incubadoras. Por eso la maternidad forzada y porque dicen que el papel de la mujer en la naturaleza es procrear. No es cierto, la naturaleza no asigna nada. Es más bien esta construcción cultural que viene de ciertos valores que nos da con base en nuestro género qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no. Entonces, por eso, ¿por qué el aborto no puede ser permitido, no? O sea, porque tienen esta idea de nosotras como que solo podemos ser madres. Y que esa es nuestra misión en la vida. Por eso la penalización pues, tan dura. Y o sea, no solo es como atender el aborto, sino también el post-aborto. O sea, esta cuestión que tocabas desde el aspecto psicológico, el Estado no solo debe de garantizar los procesos quirúrgicos que lleva el aborto, por ejemplo, en cuestión de pastillas con el misoprostol, la mifepristona, etcétera, sino también tiene que brindar los servicios de salud psicológica para atender los problemas psicológicos emocionales post-aborto. Eso también te lo debe de garantizar el Estado. Claro, que nos comentaba Ale que es un costo o una moneda de dos caras, ¿no? O sea que... Sí, no, justo ahorita que están hablando más de este caso, me sorprende mucho por muchísimas cuestiones. La primera es la educación sexual que le brindamos a los adolescentes. El tabú del sexo es impresionante. Muchas veces el adolescente está pasando por miles de duelos, ¿no? Uno de ellos es su cuerpo, es su sexualidad. La cuestión de que quiera intentar, que quiera explorar con su pareja es muy natural. Y que el adolescente vea esto como algo que no se puede, no sé qué, conlleva la desinformación. Y esto, en un embarazo no deseado, trae culpa. Casi siempre las adolescentes embarazadas se sienten muy culpables por tener que lidiar con los papás, decir, oye, no quiero tener el hijo, o sí quiero tener, mi futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas, los adolescentes o las mujeres en sí, que no tienen apoyo en situaciones de duelo, en este caso de embarazos no deseados, van a tender a acudir a actitudes y conductas autolesivas. Es decir, no sé qué hacer con esto que tengo, o sea, no quiero tener un hijo, no va en mis planes, no va en mi futuro, no quiero decirle a mis papás, no sé, o sea, porque no hay educación sexual. Y en la educación sexual, claro que ha incluido el aborto, o sea, la información de qué es, de si es legal, de si tu ciudad, etcétera, es educación sexual. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo voy a sacar como pueda. Y ahí va también, ya no solo es la salud mental, sino también la física, ¿no? Que te metes, o sea, yo he oído como muchos casos que te metes no sé qué cosas para que, ándale, para que se te salga el feto. Eso creo que, o sea, ya quitando eso, ¿no? De que ya me lo quité. Ahora, lo que decía, ¿no? El post-aborto, el post dar a luz,
todo lo que conlleva, no solo a nivel del bebé que sí se tuvo, sino la violencia, la culpa, el rechazo, incluso trastornos emocionales pueden surgir tanto a la madre como al bebé que se dio a luz. Entonces me sorprende mucho este caso, sobre todo por imaginarme a esta chava, todo el impacto a nivel psicológico, todo el duelo, todo el trauma, no me imagino si ella se llega a querer embarazar, si llega a tener una familia, todo lo que va a tener que cargar, ¿no? O sea, todo el impacto que lleva, que estés en juicio, que tus papás, que el hospital no te quiso, o sea, siento que es demasiado. Y es muy importante mencionarlo porque va de la mano con la educación sexual que le estamos brindando a los adolescentes. Por supuesto, Brandon, ¿quieres abonar algo a esto? Yo creo que, mira, la verdad hemos hablado de un amparo, hemos hablado de parte de la legalización del aborto. Y yo creo que, para empezar, no tendría por qué haber un amparo, no tendría por qué pedir un amparo a la chica cuando podrá ser libre de hacer lo que quiera con ella, ¿no? O sea, es lógico, es pura lógica. Sí. O sea, si un ciudadano mexicano puede Ojalá hacer... lo vieran así como tú. O sea, de verdad, si un ciudadano mexicano puede hacer y deshacer lo que haga, y digo, hay cosas que si afectas a otra persona, eso implicaría una cuestión legal más adelante, ¿no? Aquí no estás afectando a nadie porque es tu propio cuerpo. Y yo creo que justo como comentaba ella, si legalizamos el aborto y si nos hacemos en conciencia de que no tiene nada de malo, que cada quien es libre de su cuerpo, la clandestinidad disminuiría abismalmente, las complicaciones disminuirían, las muertes disminuirían, Sí, y el tabú del aborto como tal, pues se eliminaría. O sea, es justo eso, porque muchas personas, muchas niñas o mujeres recurren a métodos clandestinos, métodos hasta incluso, como ella mencionaba, personales, para poder deshacerse del bebé, vamos a llamarle bebé, tiernamente. Y a la larga trae complicaciones más fuertes, y la complicación yo creo que más grave sería la muerte, ¿no? Así como lo hablamos en el caso de los testigos de Jehová, en el cual la muerte era como la complicación más grave, y con lo que estamos jugando aquí es lo mismo. Entonces, si sabemos que el aborto le puede ayudar a la mujer para que se sienta libre y que no tenga complicaciones posteriores, y que además con un apoyo psicológico pueda tener un bienestar de vida saludable, pues entonces, ¿por qué estaríamos peleando? ¿Por qué estamos peleándonos aquí? Claro. Porque necesita un amparo para poder abortar, ¿no? Fabiola, a ver. Sí, justo, o sea, desde 2008 hasta 2019, más de 208,000 abortos se han realizado intactos, sin ningún daño, o sea, sin mayores complicaciones, sin complicaciones que pasen a más, ¿no? Entonces, igual con lo que comentaba en la cuestión psicológica, las mujeres siempre han abortado, pero ¿quiénes son? Pues las mujeres ricas, ¿no? Entonces esto se convierte en un privilegio de clase. Sí, creo que es algo bien interesante que comentan, que no se trata tanto de estar a favor de la vida o no, sino de determinar quién se va a la cárcel o no. Sí. Que normalmente las personas que investigan y que enjuician por el delito de aborto, pues son personas, mujeres pobres, que no pueden tener acceso a una defensa adecuada. Yo creo que muy rara vez van a ver una mujer de clase alta con muchos recursos en la cárcel por abortar. Y eso no significa que las mujeres de clase alta no aborten, ¿no? O sea, sí, porque, mira, la historia del aborto ha sido la historia de una prisión. Si el Estado no te deja decidir por tu cuerpo, has vivido encarcelada entre ser madre o cárcel. Esa es la única opción que tienes, ser madre o cárcel. En una cuestión de privilegio, pues sí. O sea, tú como mujer pobre que no tienes con qué pagarte el viaje a la Ciudad de México, que no tienes con qué pagarte la comida, la estancia aquí, pues obviamente que vas a tener que recurrir a los métodos clandestinos, y es cuando suben los índices de mortalidad en mujeres en esta cuestión de aborto por clandestinidad, ¿no? Fabiola, mencionas lo de que puede correr en riesgo la vida de la madre si hace un aborto clandestino, pero no sé ustedes como médicos, o también si tú tengas un dato duro, si han habido muertes de mujeres por abortar de la forma pues mira, que debería ser. Pues. El riesgo mayor es igual, pura lógica. Si tú haces un legrado, el riesgo mayor es una hemorragia. En todo procedimiento quirúrgico, el riesgo mayor es que la anestesia te pase, que la hemorragia sea muy fuerte y no la puedas parar.
¿no? Ese es el riesgo mayor. Y aquí en el aborto es exactamente lo mismo. ¿Cómo se determina si se va a practicar un legrado o va a ser a través de una pastilla, no sé, sublingual o...? Bueno, en este caso hay dos tipos de aborto, que es el aborto espontáneo o el aborto inducido. Un aborto espontáneo nos habla de las causas o características de la madre, en este caso que por alguna alteración en su cuerpo, alguna normalidad que haya pasado, algo que esté alterando ese embarazo, va a hacer que lo expulse. Eso sería un aborto espontáneo, algo que fue natural. Un aborto inducido puede ser por vía oral, que son las pastillas, se llegan a practicar a las 63, 69 semanas, a las 9 semanas. Eran días, perdón, me fui al extremo. Qué embarazo. No. A los 63, 69 días, que son las 9 semanas, y se le administra una pastilla de levonorgestrel y de misoprostol a la embarazada para que pueda abortar. Lo que hace el misoprostol es aumentar las contracciones uterinas para sacar el producto. el producto. Después de las 9 semanas ya no se puede. Después de las 9 semanas sí se puede. Es hasta las 12 semanas con 6 días cuando se puede hacer un aborto también inducido por medio de un succionador. Se dilata el cuello y se introduce una manguera a la cavidad vaginal, se dilata el cuello uterino y se hace una succión del producto. Que es diferente al legrado. El legrado ya no se practica tal cual. Ah, ok. Porque el legrado era como meter ganchos para poder sacar el... Son unas cucharillas filosas que lo que hacen es raspar. Exacto. Raspan el endometrio y raspan las paredes del útero para poder sacar. Que ahí es donde hay más complicaciones Claro, a la por supuesto. salud. Claro. Una pregunta, ¿y cuando están haciendo esto, la madre en qué situación está? O sea, Puede- ¿Está anestesiada? Sí, puede haber una anestesia local o una... Hay una anestesia local y de hecho también a eso se van igual los precios del aborto. Distintas clínicas practican varios precios, pero puede hacer una anestesia local o una anestesia general. Ahora, el por qué se ocupa misoprostol y por qué después ya es el otro método quirúrgico. Sencillo. La embriogénesis, toda la embriogénesis empieza desde la fecundación, se forma la mitosis, la meiosis, etcétera, ¿no? Y empieza a formarse el embrión. A la tercera semana se forma el citotrofoblasto, el trofoblasto, se deriva. Ya a la quinta semana empieza a formarse el tubo neural deriva a la corteza cerebral. El por qué a la novena semana empieza a formarse el sistema óseo y el sistema muscular. Ok. Entonces, si yo aplico el misoprostol después de la novena semana, la eliminación va a tener complicaciones porque ya hay una formación ósea como tal. Entonces, por eso se recurre al método quirúrgico para que yo pueda extraer completamente al feto y no haya complicaciones. Ok. Y luego, perdón, no me quedó bien claro, o sea, ya lo de las 9 semanas porque se forma el sistema óseo, pero la Ciudad de México es la única entidad federativa que permite el aborto por voluntad de la mujer, pero hasta las 12 semanas. Pero ¿por qué son esas estrictas 12 semanas? Bien, mira, hay una teoría muy amorosa, muy filosófica, que menciona que es porque a la 12ª semana todavía no hay una corteza cerebral y se puede decir que como no tiene corteza cerebral, si tuviera ya la corteza cerebral, el mismo feto podría decidir por sí mismo, o sea, tendría conciencia propia, por así decirlo. Okay. Y por eso la mujer no puede interponerse, su conciencia no puede interponerse con la conciencia de él, pero pues al fin y al cabo no tiene una maduración y sigue en el vientre de la mamá, entonces no tendría mucho sentido. No sé si ustedes se acuerdan cuando están en... No, yo creo que nadie, nadie, o sea, absolutamente nadie. El doctor Javier Fuentes de la Facultad de Medicina menciona en un libro que es una de las teorías. Otra de las teorías también es por las complicaciones que puede tener la mamá. O sea, porque no es lo mismo que hay, como ya mencionaba, el aborto espontáneo. Eso puede ocurrir desde las 12 semanas como hasta semanas posteriores. O sea, incluso semanas previas a dar a luz, por así decirlo. Puede ocurrir un aborto espontáneo por muchas complicaciones. No necesariamente por eso. Si la mamá tiene preeclampsia, incluso la diabetes gestacional, teratógenos, como por ejemplo, teratógenos es algo que puede dañar al feto durante su desarrollo, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, la drogadicción. Esos son factores que pueden determinar que genera un aborto espontáneo. Y un accidente, lo que sea. Pero en este caso también está principalmente la teoría de la osificación, ¿no? Del embrión, en este caso del feto. Es un feto y a partir de las 8 semanas, es un feto a partir de las 8 semanas. Entonces,
¿por qué a las 12 semanas, con 6 días exactamente la parte legal que te dice que si hay clínicas que lo hacen en esas semanas? Porque se dice que el feto no está formado osificadamente maduro, por así decirlo. Ok. Ajá, entonces va a sonar un poco burdo, pero es más fácil el succionar en este caso. Como también dice mi compañero Brandon, después de las 12, de las 15 semanas, hasta las 20 semanas se puede llegar a aplicar un aborto, pero ya puede repercutir en la madre. Por supuesto, hemos ya aprendido varias cosas, cuestiones médicas sobre el aborto, que creo que es un buen piso para seguir opinando al respecto. Digo, porque todavía hay como un poco de ignorancia al respecto. Digo, yo he intentado, por lo menos en mi caso, leer, informarme, pero aún así nunca terminas de informarte al 100% de este tipo de temas. Pues bueno, terminamos este segundo bloque. Esto es Derecho a Disentir. Estamos de regreso. Regresamos a este otro capítulo de Derecho a Disentir, en el cual estamos hablando sobre el derecho a la salud de las mujeres y la interrupción legal del embarazo. Para esto teníamos opinando a Brandon sobre una especificidad. Sí. Bueno, o sea, seguíamos hablando de las complicaciones y por qué a la 12ª semana, ¿no? También hay que ver el embarazo como un proceso biológico que involucra, vamos a poner un ejemplo, los 9 meses, que idealmente sería se considera pretérmino antes de las 38 semanas, después de las 42 semanas se considera postérmino, pero ¿a qué voy? En cada trimestre lo clasificamos en trimestres porque ese trimestre tiene modificaciones biológicas en la madre específicas. En el primer trimestre empieza la modificación en el cual el feto se empieza a formar, en el segundo hay una modificación a nivel arterial, a nivel de presión arterial y a nivel hormonal, en las cuales esos van a favorecer el desarrollo del feto para que llegue al tercer trimestre formado y solamente se generen modificaciones extemporáneas, ¿no? Entonces, justo por eso es también que a las 12 semanas, porque después de la 12 semana la complicación a nivel hormonal puede ser mayor. Okay. Entonces, a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, puedo generar una modificación hormonal que esto puede derivar a más problemas en el cuerpo de la madre. Por supuesto. Bueno, qué bueno que nos los dices, por lo menos yo he aprendido y supongo que también las personas que nos están viendo sobre por qué de estas 12 semanas, porque digo, hay varios artículos que dicen una cosa, otros otra cosa, por más que nos queramos informar, es bueno tener esa opinión de un médico directamente. Adriana, ¿nos querías contar algunas situaciones que tú has vivido en tratar este tipo de asuntos? Sí, bueno, ahorita he tenido la oportunidad de estar en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y es triste ver la situación que estamos viviendo, ¿no? La falta de aprobación y tanto el criterio que pueden llegar a tener otras personas en el caso de un aborto. Me ha tocado ver adolescentes, niñas de 16, 17 años que llegan a consulta y desde el paso inicial, que es con una enfermera, y que se le cuestiona el por qué, para qué y por qué estás embarazada, cuando ellas debían de tener su libertad, ¿no? Entonces llegan y dicen, quiero abortar. ¿Y qué pasa con esto? Que lo he escuchado y lo he visto y lo he vivido ahí estando presente, que le dicen, sí, saca tu cita con tu médico para que abortes. Pero ¿qué pasa? O sea, sabemos que, lamentablemente es muy lento el proceso de las citas, ¿no? ¿Cómo va a llegar a abortar después de un mes? O sea, hay muchos métodos anticonceptivos en este caso que pueden emplearse y creo que también se basa en la educación sexual que tiene que venir desde casa y no solo desde una escuela. Sí, es lo que nos comentaba Ale de todo este tabú de la educación sexual. Muy importante y volvemos a lo mismo, la libertad que tiene la mujer en cuestión de decir quiero abortar, elijo abortar. Claro. Y no se le brinda. Y no sin cuestionarse al respecto. Claro. Fabiola. Algo rapidísimo. Sí, así. claro. O sea, de verdad es un derecho. Aquí en la Ciudad de México es un derecho. Que tú tienes la libertad de decir si quieres tener el producto o no. Pero para los otros estados, o sea, me causa muchísimo conflicto este tema de que tienes que llegar a la violación. O sea, tienen que transgredir mi cuerpo, mi identidad. Ay, nací a veces. Eso ven en la sentencia. Para que, o sea, puedas permitirme decidir algo que es intrínseco a mí. O sea, eso no es un derecho, es una permitiva. Claro. Sí, por supuesto. Cintia, adelante. Creo que es importante retomar algo de lo que dijo ahorita Fabiola. No, perdóname. Adriana.
sobre el tema de los supuestos en los que las enfermeras les dicen a las niñas, oye, pero es que estás muy chica, oye, no sé qué, oye, el otro. Y justamente la sentencia, a mí me encantó, creo que fue lo que más me gustó de la sentencia, que hay una parte en la que dice, es que el mismo juzgado revictimizó a la víctima para que ella se sintiera, de alguna forma, culpabilizarla por haber sufrido por violación y encima haberse embarazado por algo que pues ella ni quería ni fue su culpa, ¿no? Entonces creo que esto va muy ligado al contexto actual que se tiene sobre el aborto. ¿Por qué? Porque justamente los tabús que mencionaban sobre, bueno, que tienen las personas que son pro vida, uno de los que mencionan, que yo siempre he escuchado que más hablan, es el tema, ok, menores de edad que son víctimas de violación, que tienen el tema de derechos económicos, que en algunos supuestos de los códigos penales se puede dar el tema del aborto, etcétera, ok, ahí sí lo paso. Pero si ya estamos hablando de una mujer, y me lo han dicho, cito textualmente, hecha y derecha, que ya tiene una licenciatura, que ya está grande, que ya tiene una pareja estable, ella no tiene el derecho a abortar. ¿Por qué? Porque ella ya sabe los métodos que hay para protegerse. Incluso, aunque no sepa, ella ya tiene de alguna, o sea, le cargan toda la culpa a la mujer y toda la responsabilidad de que por el simple hecho de pasar los 18 años, que legalmente ya se consideran como mayores de edad, ya tienen la obligación de ser madres. Creo que eso es muy importante destacarlo en temas de perspectiva de género, en temas de armonizar todo este tema junto con la sentencia, que es muy importante. Justo este tema no lo toca de fondo, pero si lo vemos en una línea, o sea, en el que todo se esté juntando, creo que es muy importante para aterrizarlo al tema que ya decía Fabiola, de las políticas públicas. Sí, por supuesto. Sobre todo para, o sea, que haya una política pública, pero también una política jurídica para que pueda establecerse en todo el país, porque como bien dices, Fabiola, o sea, parece ser que estás diciendo que las mujeres de otros estados son mujeres de segunda, que no tienen acceso a este derecho. Me causa mucho conflicto todavía las causales que hay para abortar, porque, a ver, se considera como un delito completo, abortar. No debería de ser así, como ya lo hemos visto, pero así es la realidad jurídica. Ahora, lo que se establece son causales de exclusión de la culpabilidad. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esto, Felipe? Sí, de hecho, bueno, la Ciudad de México es la que tiene más causas legales por las que se puede abortar, desde la voluntaria. Lo que me causa sorpresa, como lo dicen, es que una mujer por embarazarse se hace automáticamente víctima al querer abortar, ¿no? En el hecho, o sea, no vamos tan lejos. En Aguascalientes, el Código Penal es el único código penal que te dice que si abortas tienes que pagar daños y perjuicios. O sea, por abortar. Ok. ¿Y se lo pagas Al Estado. Al Estado, exactamente. O sea, a pesar de que ya fue víctima, ya sea de violación, ya sea con su pareja, pero quiere abortar. Si aborta después de esas 12 semanas, tiene que, los años de prisión. Segunda, la multa. Tercera, pagar daños y perjuicios. Lógicamente, esto ya está en estudio de inconstitucionalidad ante la Corte durante el año 2018-2019, todavía no hay nada formal, pero sí es muy importante, como lo dicen, o sea, se revictimiza a la mujer al querer buscar métodos para abortar, no se los otorgan, ahora ya no es víctima de la persona, muy vulgarmente, quien la violó. Ahora es víctima del hospital, ¿por qué no la quiere atender? Y después ser víctima de autoridades locales, estatales, federales. Exacto, recalcar justamente el tema de, es que fue tu culpa que te violaron, porque no te cuidaste para que no te violaran y no salieras embarazada y no hubieras llegado al supuesto de que yo te tenga que aplicar efectivamente como dice la ley, perdón. Sí, exactamente, o sea, y yo creo que es un tema en donde lógicamente tienen que actuar autoridades locales, federales, estatales, todos tienen que actuar en conjunto para que no se llegue a... O sea, no todas las mujeres tienen que esperar a que la Corte les diga, sí pudiste haber abortado, sí puedes abortar, donde ahora ya todos conocen tu situación, tus papás estuvieron contigo en ese proceso, tus amigos, o sea, todos tenemos familia, todos tenemos mujeres en nuestra familia que no nos gustaría ver en esa situación. Incluso creo que deberíamos de... Hay mujeres que hoy en día, como lo hacen ellas, o sea, son activistas y están en congresos y luchan por los derechos de mujeres como ellas, que el día de mañana pueden pedir abortar. Y está súper bien, más lo que creo que nos hace falta es que nos organicemos y le exijamos a las autoridades, desde lo más básico hasta las autoridades federales,
e inclusive a la Corte que intervenga sobre esto para que sea algo más sencillo, algo más fácil, algo que no se tenga que someter a debate. ¿Por qué? Porque son mujeres, es su cuerpo, son sus decisiones. Y como tal, no me imagino a un familiar, a una mujer, pasando por esta situación. Claro. Sea violación, sea consciente, sea su pareja, lo que sea. Creo que todos tenemos, ahora sí, como dicen, Por el derecho sobre supuesto. nuestro cuerpo. Claro, creo que también aquí tocamos, o sea, más allá de si es legal o no, las causales de exclusión de la culpabilidad y demás, es un tema simple de empatía, ¿no? Claro. Digo, ya, o sea, ya sí es legal, sí, como en el caso de Morelos, ¿no? Tenía el derecho de acceder a este proceso de aborto, sobre todo si la violaron, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque hubo una falta de empatía. Ale, me gustaría saber un poco tu visión como estudiante de psicología al respecto. Claro, o sea, sin duda el apoyo hacia la mujer que va a tomar esta decisión es fundamental. Una mujer que va a tomar la decisión sobre un cambio sobre su cuerpo va a surgir como muchísimos conflictos emocionales. Y no solamente me refiero al apoyo familiar, social, de amigos, sino también al apoyo del Estado, que es justo lo que comentaban. Una mujer que dice, es que esto es un delito aquí, pero allá no, estoy haciendo algo malo, o sea, me voy a otra ciudad porque en mi ciudad no me brindan el apoyo suficiente. Creo que eso es muy difícil para la persona. Entonces, aquí, sobre todo en este debate, quisiera abrir a la reflexión de no solamente poder darles esta educación de la salud mental a las mujeres, de decir, claro, puedes buscar apoyo profesional para lidiar con toda esta situación, no solamente de la pérdida de un feto y de la pérdida, no sé, de una parte de tu cuerpo, de todo esto, sino también para lidiar con toda la situación que estás viviendo, que no es fácil, y eso es muy importante. Claro que estamos a favor, pero la mujer que lo hace, que lo va a practicar, no va a pasar por una situación fácil. No es algo que, bueno, ya lo hice mañana también. O sea, no. Sí es una situación que va a llevar un impacto y que, por supuesto, que es superable. Por supuesto que la mujer, el día que tome su proceso de duelo, va a tomar su vida con normalidad, o sea, no es nada que no, ya no voy a poder vivir tranquila ni nada de eso, pero también el apoyo social es muy importante. Sí, es sumamente importante. Sí, tú puedes estar consciente de que estás bien contigo misma con la decisión que tomaste, tu pareja te apoyó, tu familia te apoyó, tus amigos te apoyan, pero sales y no lo dices. En realidad, en los casos que van a consulta, a terapia, porque abortaron, son demasiados, o sea, se los juro que yo platico con mis maestros y son demasiados. Sí, me imagino. Pero no lo dices porque tienes miedo a ser juzgada, a ser tú sí, ¿qué onda? O sea, cuando las relaciones sexuales en realidad es algo natural y es algo normal y común. Y claro, o sea, puedes cuidarte y a veces tener un embarazo no deseado. Entonces, creo que aquí sobre todo es a reflexionar sobre qué tanto nosotros como profesionales y qué tanto nosotros como individuos le brindamos el apoyo a las mujeres que pasan por esta situación. Por supuesto, es un tema de empatía interdisciplinaria, no solamente de los psicólogos, sino también de los abogados del Estado por medio de políticas públicas. Y sé que este tema toca muchísimo más para ahondar, pero pues bueno, estamos en vísperas de terminar este capítulo de Derecho a Disentir. No sé si quieran decir alguna idea final al respecto, alguna aportación que tengan. Isa. Yo creo que, bueno, como estudiantes, como parte de una sociedad privilegiada que tiene acceso a esta información, deberíamos tratar de salir un poco de esta burbuja en la que vivimos, ya que yo he dialogado con varios compañeros de mi carrera que están totalmente en contra del aborto, sin embargo, no encuentran la empatía, como tú dices, para salir de esa burbuja de privilegio y poder ponerse en los zapatos de las mujeres que deciden abortar por cualquier razón, o sea, por cualquier razón. Y a mí me sucedió así. Yo al haber crecido en una sociedad totalmente machista, conservadora y religiosa, pues por supuesto que yo pensaba que la única causal válida para terminar un embarazo era menor de edad y por violación, punto. De ahí en fuera son irresponsables y sobre todo porque tienen acceso a métodos anticonceptivos. Pero
cuando sales de esa burbuja, porque aparte de esos casos, sí son millones, sí son dolorosos, pero no son los únicos, cuando te pones en los zapatos de las demás mujeres que deciden hacer eso, que además, como dijo Ale, es un proceso complicado, o sea, sí habrán mujeres activistas sobre todo que se paren y digan, la verdad, yo seguí con mi vida súper bien y todo, pero por supuesto que esas activistas lo trabajaron en terapia. En fin, el punto es que no es algo fácil y es salirte un poco de esa zona de confort y entender que tal vez la mujer que se encuentra ahora en una comunidad indígena que no puede ser mamá tiene una razón para abortar. O tal vez la niña que es irresponsable, como denominarían muchos providas, en realidad no es lo suficientemente responsable para ser mamá y por eso sí, o sea, es irresponsable por practicarse un aborto, pero también va a ser pésima madre porque no está lista para ello. Entonces, es empezar a entender que no son asesinas las mujeres que abortan, que las mujeres que llegan a esa decisión de abortar es un derecho que están ejerciendo sobre ellas y que deben ser respetadas y debe ser garantizado su derecho, porque las ricas podemos ir a un hospital privado o si el día de mañana, o bueno, las privilegiadas, el día de mañana fuera todo prohibido en el país, podrían incluso algunas viajar al extranjero. Pero estamos hablando de casos como la sentencia que nos ocupó este capítulo. Y no sabemos su estado económico, pero se le negó el aborto a pesar de tener las causales para practicárselo. Y eso no hubiera pasado si ella hubiera estado en una élite privilegiada. Ella se hubiera ido a la Ciudad de México a abortar sin ningún problema. Y eso no debería ser accesible para todas las que hayan llegado a esa difícil decisión. Por supuesto, así que hay que tomar nota de que hay que salirnos de esa burbuja de privilegio en la que muchos estamos. Adriana, ¿querías comentar algo? Claro, la cuestión de salud también me gustaría, y comparto la idea, que rompamos ese tabú, esa ideología tanto de la gente como en médicos, porque en médicos también se da el no querer practicar un aborto, que tengamos empatía con el otro, que nos informemos, que rompamos toda esa ideología mala que podemos llegar y traer arrastrando, que somos libres, que la mujer que ella y quien sea, y yo y todas las mujeres somos libres de elegir lo que queramos con nuestro cuerpo. Informarnos, saber qué es lo que podemos hacer, saber métodos anticonceptivos, preguntar todas las dudas, quitarnos de esa burbuja, de la ignorancia que podamos llegar a tener, porque todos en esta vida tenemos dudas. Entonces, que sea un derecho para todas. Sí, por supuesto. A ver, Fabiola, ya unos últimos. Para cerrar, pues yo creo que desde el feminismo comunitario hay que tomar al cuerpo como un territorio. Quiero que el Estado intervenga en las instituciones que pueden salvar mi cuerpo. Y mi vida. No quiero que el Estado interrumpa directamente en mi cuerpo, ¿no? Otra cosa muy importante es la perspectiva de género. O sea, hay que empezar a meter la perspectiva de género teóricamente, no conceptualmente. Teóricamente en el sistema de salud, obviamente deviniendo las políticas públicas que se hagan, porque solo así vamos a poder evitar, por ejemplo, que se da mucho en la medicina la violencia obstétrica, todos estos temas, para que podamos salvar la vida de más mujeres, porque de eso se trata, ¿no? O sea, más allá de si somos pro aborto o somos pro vida, lo que quieran, es una cuestión de tú tienes el derecho a decidir sobre tu cuerpo. Por supuesto, pues bueno, ya no queda más tiempo, me encantaría seguir platicando, en verdad este tema es un tema súper interesante y que puede dar todavía a muchísimos más comentarios y más aportaciones. Pero pues bueno, nuestro tiempo ha acabado el día de hoy. Ya estaremos invitándolos en otro programa si podemos hablar igual de estos temas interesantes. Pero pues bueno, hemos terminado este capítulo de Derecho a Disentir. Trató sobre la interrupción legal del embarazo y pues bueno, estamos por Justicia TV. Los esperamos a la próxima.